quiero, quiero decirles a todos que estamos muy contentos. La Federación Latinoamericana, como decía el maestro Borba hace un minuto atrás, es de todos y para todos. Creo que de un tiempo a esta parte la Federación Latinoamericana está cambiando sus paradigmas, estamos enfocándonos a la realidad latinoamericana. Hay países que tienen una prevalencia mayor en patologías, por lo tanto, tienen que exponerse, tienen que verse, tienen que estudiarse y tienen que motivarse a los demás países a tratar y a ver y aprender de todos los colegas. El capítulo de neurocirugía pediátrica es un capítulo fundamental para nosotros. Gracias, Luis Felipe, por colaborar y trabajar denodadamente por la FLANC. Creo que el Perú es un bastión fundamental para nosotros. Es un país que aporta a los colegas latinoamericanos y a los congresos siempre el número más alto en concurrencia, asistencia y en participación. Eh, Muchas gracias y creo que la patología que han elegido esta noche los colegas del Perú no es una patología común, es una patología que creo que debe ser motivada para ser estudiada y es por eso que me parece importante felicitar a todos en la elección de este tipo de patología. Y muchas gracias. Y Luis Felipe, la FLAN es tuya, la FLAN es nuestra y la FLAN es de todos. Adelante, por favor, queridos Gracias, colegas. gracias Marcelo. Buenas noches con los colegas de Perú, buenas noches con los colegas de Hispanoamérica. En nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía reciban un fraternal saludo. Gracias a todos por conectarse. Sean todos bienvenidos a esta Universidad FLAN. Y en este momento, el capítulo de Neurocirugía Pediátrica que lo coordino está aquí. En esta oportunidad vamos a presentar un up-to-date, una actualización en cuanto al manejo multimodal de los sarcomas intracraneales, en la medida que en esta parte del mundo la incidencia y prevalencia está alta. Les cuento que en mi instituto, por ejemplo, de los 62 tumores operados el año pasado, el 10% constituyeron sarcomas. Es por eso que hemos convocado a los expertos. En esta primera oportunidad quisiera presentar a la doctora Rosario Díaz Coronado, porque ella es una dama y va a hablar en primer lugar, y porque tiene algunas cositas que hacer y que se ha tomado la molestia de estar con nosotros. La doctora Rosario Díaz, ella es coordinadora del Comité de Tumores Cerebrales de la Iniciativa contra el Cáncer Infantil de la OMS, OPS y del Ministerio de Salud de nuestro país. Es directora del Departamento de Oncología Pediátrica. Es médico oncólogo pediatra y con una maestría en salud pública pediátrica global por la Biomédica de Ciencias del Hospital St. Jude Children's Research Hospital. Ella nos estará hablando sobre el manejo clínico de los sarcomas cerebrales primarios D01 mutados. A continuación, el doctor Javier Custodio Shen, él es neurocirujano pediatra en nuestro país, es médico asistente de la unidad de neurocirugía pediátrica de uno de los grandes hospitales de nuestro país, el Hospital de Carlos Rodríguez de Martins, y además es consultor en varias clínicas de Lima, Perú, consultor de las clínicas Delgado, San Felipe e Internacional. Él estará haciendo un aporte en cuanto al tratamiento quirúrgico de los sarcomas cerebrales infantiles. Y a continuación es el doctor Sandro Casavilca, que es un neuropatólogo reconocido en nuestro país, doctor en neurociencias y magíster en medicina con mención en biología, en patología oncológica, jefe del Banco Nacional de Tumores y es director del Departamento de Patología del INEM, consultor en tumores del sistema nervioso central, investigación de RENAN-CID, nivel 1 y profesor de posgrado de muchos, es graduado, ¿no? Él es codirector del Laboratorio Mixto Internacional y miembro de muchas sociedades científicas internacionales y con formación en neuropatología en instituciones tanto de Estados Unidos como Francia. Él
nos estará hablando sobre el sarcoma Dícer-1, el diagnóstico patológico. Y por último, el doctor Gustavo Sarria, es medio radiooncólogo, es presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica, maestro, docente universitario de las universidades de San Martín de Porres, Cayetano Heredia, past presidente de la Sociedad Peruana de Radioterapia, coordinador de la Escuela de Excelencia en Radioterapia, consultor y auditor de la Agencia de Energía Atómica de Estados Unidos. Él está hablando sobre radioterapia en sarcomas cerebrales infantiles. Así que vamos a dejar en primer lugar a la doctora Rosalie Díaz para que en del tiempo, sí, decir algunas recomendaciones antes de empezar. Por favor, sus micrófonos apagados. Cada uno de los ponentes tendrá en promedio 15 minutos para desarrollar su tema. De haber preguntas, estos serán absueltos una vez culminado las exposiciones, que lo pueden hacer a través del chat. Así que, doctora Rosalie. Gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien. Si no me avisan, por favor. Es un gran honor para mí poder tener este espacio y poder compartir nuestro trabajo. Y digo nuestro porque es el trabajo de muchas personas, de un grupo multidisciplinario y un trabajo coordinado desde hace más de 5 años. Bueno, voy a brevemente presentarles un caso y contarles cómo empezó la historia de los sarcomas o el grupo de estudio en sarcomas. Bueno, este es un niño que tiene 6 años, que tiene un mes de dolor de cabeza, cefalea, náuseas, vómitos, presenta hemiparesia, a predominio braquial y tiene un tiempo de enfermedad bastante corto de 5 días sin antecedentes. Sin embargo, presenta estas manchas café con leche, tipo café con leche en la piel. Este caso es del año 2017, cuando empezamos a tomar un cambio en la forma de tratamiento de los sarcomas, a como estaba sugerida o estipulada. Este paciente tuvo una resección completa y tuvo un estadiaje negativo. Esta es la tumoración del paciente, una lesión supratentorial con sangrado intratumoral. Y de esta forma se presenta, ¿no? Con el tiempo de enfermedad bastante corto que les comento según la historia. Perdón. Ya. Posteriormente se tiene el estudio de patología que es revisado por el doctor Sandro Casavilga, que ya lo van a escuchar más adelante y va a poder brindar mayor detalle, pero básicamente lo que se evalúan son lesiones un patrón fuso celular con glóbulos hialinos intracitoplasmáticos y con hemorragia, ¿no? Áreas de hemorragia, como pueden ver. Dentro de la cirugía, y no pertenecen específicamente a este paciente, pero para hacer un alto, los pacientes con este tipo de tumoración, son un gran reto para el neurocirujano, pues son tumores bastante vascularizados y pueden tener complicaciones ligadas a este tipo en el intraoperatorio, ¿no? Como shock hemorrágico que hemos tenido y situaciones en las que ha tenido que detenerse la cirugía y realizarse y completarse en un segundo momento. Bueno, este paciente en el momento seguíamos las sugerencias del grupo canadiense y se daba, perdón, las sugerencias de los sarcomas según los casos recolectados en el grupo europeo y algunos casos reportados también de registros, y se administra pues radioterapia focal y posteriormente la sugerencia de quimioterapia por 6 ciclos. Sin embargo, este pacientito presenta una recurrencia, no en el hecho quirúrgico. Nuevamente, y esto es al año prácticamente de su diagnóstico, nuevamente se realiza una cirugía casi total. La patología vuelve a confirmar que se trata de un sarcoma recurrente y para este momento teníamos un estudio abierto de recolección de muestras que se hizo junto con el grupo alemán de Heidelberg y de Hamburgo,
y resultó ser, se encontró en este paciente pues la alteración del gen del DICER1 en la patología, más no en línea germinal no se encontró ninguna alteración y como sabemos en la literatura está escrito los sarcomas cerebrales generalmente ligados a esta enfermedad, a este síndrome. Posteriormente el niño inmediatamente completa el tema de la quimioterapia. Después de recibir la quimioterapia, pues tiene una buena respuesta, como pueden ver acá. Recibe dos cursos de quimioterapia, tiene una buena respuesta, completa la quimioterapia y en la junta multidisciplinaria se decide consolidar con radioterapia. Actualmente el paciente tiene 12 años y se encuentra libre de enfermedad, ¿no? Este es uno de los tantos casos que tuvimos por esa época, 2015-2016, cuando empezamos a notar este incremento de frecuencia de los casos de sarcoma cerebral, ¿no? Y es así, ¿no? En el 2016 nosotros lo teníamos clasificado como sarcoma pleomórfico indiferenciado y empezamos a darnos cuenta que tuvimos más casos, ¿no? 2016, 2017, 2018, los casos de nuestra institución con 2 clínicas privadas. Y en el 2022 llegamos a tener poco más de 35 pacientes. Sin embargo, la data de INEN que ya contamos con un registro de cáncer pediátrico de 1 año, solamente en INEN tenemos 25 casos, solamente en INEN, ¿no? Sin contarlo de los otros hospitales. Hemos intentado reportar primero nuestros primeros estudios desde el 2018 en diferentes eventos científicos y gracias a las publicaciones en las que hemos colaborado y las que hemos realizado, pues esta es una entidad que ya se encuentra definida en la clasificación de la OMS 2021 como sarcoma primario DICER1 mutado, tanto en relación o no al síndrome DICER1, ¿no? Que es algo que no es característica de la cohorte de pacientes que se presentan en Perú. Entonces tenemos ya un tipo de tumor bastante poco frecuente fuera de nuestro país, pero que ya se encuentra tipificado molecularmente, ¿no? Y es así que ya tiene una clasificación distinta y en los estudios que publicamos en el 2022, pues vimos la incidencia, en este caso con el centro que hicimos el estudio, que era Alemania, pues teníamos una incidencia de 30 veces más que ellos. Y la historia, bueno, para nosotros en el 2016 17 adquirimos la sugerencia de tratamiento del grupo canadiense en utilizar una quimioterapia tipo sándwich, ¿no? Que es la que está acá. Y paralelamente colaboramos con el trabajo de Christian Koechler, que también estaba realizando estudios en sarcomas primarios del sistema nervioso central. Las 12 muestras con las que colaboramos pertenecen a pacientes pediátricos, las 12 muestras se relacionan con sarcomas primarios y las 12 muestras tuvieron la alteración del DICER1. Hay una muestra que estuvo constituida netamente por sangre, pero en la metilación las 12 calzaron en este grupo molecular distinto. Entonces, Christian Koestler ya en el año 2018 con esta publicación determina que el sarcoma primario del sistema nervioso central es una entidad molecularmente nueva. Y en el 2022 también con el grupo de estudio de Perú y el grupo de estudio alemán consolidamos la información desde un punto de vista multidisciplinario, dando detalles acerca de, por ejemplo, la edad promedio de 6 años, predominancia del sexo masculino, tipo de enfermedad es muy corto y el acceso a servicios de salud es más difícil fuera de Lima, con un rango de tiempo de enfermedad que puede variar desde 1 hora hasta 30 días. Con el signo más importante como la cefalea, seguido de náuseas, vómitos y la presencia de estas manchas tipo café con leche en más del 50% de los casos. Generalmente no se presentan con metástasis. Se logró el grado de resección en 41 pacientes. La localización en general más frecuente, la supratentorial, siendo la más frecuente de estos lóbulos frontales, con ya 20 muestras, 29 muestras, 28 muestras,
logramos también confirmar que pertenecían a un grupo molecular distinto, ¿no? En estos clústeres que formaron en los estudios de metilación. Y también el aporte de este trabajo es que de estas 28 muestras logramos obtener 19 muestras en línea germinal, es decir, en sangre, para poder corroborar si hay o no hay el síndrome de Sérum. Y ninguna de estas muestras de sangre fueron o resultaron en una alteración de GNICER1. Por lo tanto, para la muestra de pacientes peruanos, un tumor mamario cerebral, síndrome de ICER1. Y lo que vimos de toda la corte que estudiamos desde el año 2005 hasta el año 2018 era una sobrevida global de 66% y sobrevida libre de enfermedad del 51%, ¿no? En aquellos pacientes que no tenían metástasis. Ya entrando un poco, aunque era muy temprano en ese momento, porque cambiamos la aproximación de tratamiento, ya no dábamos radioterapia inicialmente, sino empezamos a utilizar las recomendaciones del grupo canadiense con algunas variaciones en los días de quimioterapia. Y como pueden ver, la línea roja pertenece al grupo reciente, ¿no? Para el estudio 2017-2018, en el que utilizamos otra estrategia terapéutica, que luego de la resección total, que es pronóstica, damos quimioterapia, luego radioterapia focal y completamos con quimioterapia, lo que se llama un tratamiento tipo sándwich. Y aunque el tiempo de seguimiento fue de 2.5 años, podemos ver la superioridad de esta aproximación en el tratamiento. En esta publicación no solamente abordamos este tema en el manejo, sino también damos a conocer la relación que existe con la presencia de estas manchas tipo café con leche, que no son diagnósticas de neurofibromatosis, ¿no? Y también vimos el beneficio de la quimioterapia independientemente del tumor residual, o sea, son tumores que son quimio y radiosensibles. Existieron otras publicaciones también en la región que ayudaron o en un intento, ¿no?, de poder buscar algún marcador en la patología que pueda ser promisorio, puede ayudar al diagnóstico de los sarcomas, y es así que se encontró también el TL1 como un marcador diagnóstico, ¿no? Y de ayuda. Ya el doctor Casabica nos informará mejor en esta parte. Y el tema de la radiología es muy importante, pues son tumores generalmente supratentoriales, de bordes definidos, que tienen sangrado intratumoral, difícilmente se presentan en sitios como la médula espinal o como la fosa posterior, pero en estos últimos años hemos estado viendo diferentes tipos de localizaciones, inclusive en ambos hemisferios, ¿no? Son poco frecuentes, pero hemos tenido estos casos. Y también, pues ya de Perú también, pues tenemos publicaciones, no solamente de Perú, perdón, de Colombia, Perú, acerca de los reportes en términos de radiología, que ayudan un poco, ¿no?, a hacer la evaluación de los pacientes y la unidad clínica. En la época de COVID también, en un centro acá de Perú, se reportan la presencia de este incremento en frecuencia de sarcomas cerebrales, ¿no?, en centros que son relativamente pequeños. Y en el 2024 también se realiza una publicación de un trabajo de tesis en la que se evalúan los sarcomas solamente del INEN, que es el Centro de Cáncer en Perú, obteniendo 51 casos, obteniendo resultados relativamente similares a los publicados en el 2022, con predominancia de sexo masculino, con un rango de edad de 5 a 9 años como preferente, mayormente de la capital, un tiempo de enfermedad bastante corto. Acá se encontró una mediana de 7 días y una media de 12.1 días, más frecuente supratentorial, no es frecuente las metástasis, y en el 52% de los casos se llegaron a realizar una resección completa. La sobrevida global, pues aquí se recibieron diferentes tipos de tratamiento, no es homogéneo acá, fue 47% y la libre de enfermedad de 35%. Este trabajo también, al igual que en el 2022, resalta que la resección completa es pronóstica,
para el paciente y también que la aproximación de la terapia sándwich ofrece mejores resultados que otros tratamientos, ¿no? Sin embargo, el tiempo todavía sigue siendo un poco corto para este análisis. Y luego, con la presencia también, o la publicación de casos, series de casos en otros lugares también, una enfermedad poco frecuente, ya se empieza a tratar de hacer una unidad desde el punto de vista molecular, a tratar de agruparlos molecularmente estos casos para, en un intento de explicar su presencia, ¿no? Y es así que estos sarcomas Dicer 1 ya están considerados como una enfermedad nueva o emergente. No es que no haya existido, sino que probablemente con las mejoras en nuestros sistemas, entre otras cosas, de la atención de salud, los estamos viendo en mayor cantidad. Podemos a qué se encuentra asociado todavía, o si existe una predisposición genética, porque eso, como ven, no se ha encontrado relación con el síndrome de Dicer 1. Y en esta otra publicación también existe una caracterización genómica de estas neoplasias, ¿no? Que las engloba o las cataloga dentro de este grupo como sarcomas primarios cerebrales que se encuentran en los primeros, bueno, menos de los 20 años de vida y con un pronóstico desfavorable, ¿no? Porque todavía los tratamientos han sido de diferentes tipos. Sin embargo, desde el 2018 estamos uniformizando esos tratamientos y esperemos poder contar con resultados pronto. Ya nuestro instituto ya publicó a finales del 2024 la guía de sarcomas cerebrales como manejo multidisciplinario, que está también disponible para que la puedan revisar y tomar a su consideración, donde el manejo para nosotros es una resección completa en el ideal de los casos, hacer un estadiaje, empezar quimioterapia, siempre máximo al día 15 de la cirugía, continuar con radioterapia focal y completar de 6 a 8 cursos dependiendo del caso. Si hay una resección incompleta, pues buscamos la reintervención. Si es que esta no puede ser llevada a cabo, hacemos el estadiaje, completamos con este, radioterapia y continuamos con el tratamiento, ¿no? Y si solamente se ha realizado una biopsia por la localización, línea media, entre otras cosas, no es posible poder hacer una resección completa, pues realizamos vemos siempre, ¿no? La posibilidad de cirugía. Si esta no es posible, realizamos un estadiaje y administramos quimioradio concurrente. Bueno, las conclusiones: no es un rabdomiosarcoma. Podemos encontrar diferenciación miogénica y marcadores rabdomioblásticos en algunos casos en la patología. Ya el doctor Casavilca nos va a explicar las posibilidades que existen en histología en esta patología. No está relacionado con el síndrome de Dicer 1. La terapia multimodal mejora la supervivencia, no hay un tratamiento estándar para la recurrencia y este aumento de incidencia requiere de perfiles moleculares, epidemiológicos, entre otros, para poder explicar, ¿no? Tenemos un grupo ya conformado de sarcomas cerebrales que intenta buscar un representante o representantes de todos los centros que tratan niños con cáncer en nuestro país, y la idea es poder unirlos para terminar de completar el perfilamiento molecular de estos pacientes, entre otros, estudiar otros factores que puedan estar condicionando el incremento en la frecuencia. Gracias, doctora Rosdali, por su excelente presentación. Profesor Javier. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí te escucho? Ya, perfecto. Pues agradecerles la invitación. Vamos a hablar, o voy a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de los sarcomas cerebrales, que desde que empezamos en nuestro hospital a ver el incremento de la frecuencia de esta patología, a más o menos 2011, 2012, han ido incrementándose progresivamente. Inicialmente hacíamos una resección total de la lesión, pero los resultados no eran los esperados en el tiempo. Y poco a poco fuimos armando o analizando retrospectivamente tanto las patologías como las técnicas,
y finalmente logramos encontrar lo que realmente nos funciona, y es lo que voy a hablar ahora. El sarcoma intracraneal primario, bueno, se describió desde hace muchos años, en 1929, y representa menos del 0,2 de tumores intracraneales. Sin embargo, en el Perú la incidencia es bastante alta, de 0,19 casos por cada 100.000 niños, comparado con Alemania, que es 0,007. En nuestro hospital, como les mencioné al inicio, esta incidencia se ha ido incrementando en comparación al resto de tumores cerebrales, tanto que en el año 2020 hasta junio representaba el 30% de todos los tumores cerebrales operados. Actualmente estamos en 40%, entre 35 y 40% de todos los tumores cerebrales operados son sarcomas cerebrales. Lo mismo se ve en el otro hospital más grande también de la Seguridad Social, que es el Hospital Almenara, donde hace unos meses publicaron también su estadística y observan también un incremento en el tiempo, al igual que lo que se ve en el gráfico de la derecha, que es lo que ocurre en nuestro hospital. Año a año se han ido incrementando el número de pacientes, también el número de intervenciones quirúrgicas. La sobrevida es un tema también que cambia en diferentes lugares. Pueden observar que el número de pacientes, por ejemplo, de Beneš, que se hizo en Alemania, Austria y Suiza, que fue en 21 años fueron 19 pacientes con una sobrevida de 47% libre de enfermedad a los 5 años. En Maher, en Texas, en 25 años encontraron 13 pacientes con una sobrevida a los 5 años libre de enfermedad de 21%. Y así, en nosotros, como verán, 70 pacientes, una sobrevida libre de enfermedad a los 2 años de 79. Y Sumaeta en Perú, que tiene una casuística en 4 años de 25 pacientes, 18 vivos y 5 recurrencias de estos vivos. Observen que cambia en el tiempo y las causas por las cuales hay mayor sobrevida o menor sobrevida, como veremos en lo sucesivo de esta exposición, pues son determinantes. Y hay cosas que todavía no se han estudiado y que probablemente en el futuro nos sirvan también para mejorar nuestro tratamiento quirúrgico. Una de las conclusiones en este trabajo es que a pesar de los avances en el tratamiento y la escasez de los datos que respalden las directrices de consenso, el pronóstico general sigue siendo desalentador. Y lo pongo entre comillas, porque en realidad es desalentador en un medio público por todas las carencias que tiene un servicio público. Cuando un servicio de salud ofrece los tiempos, el equipamiento, el entrenamiento y todo el aparataje que necesita para poder sobrellevar ese tipo de patologías tan complejas y tan agresivas, el sarcoma es curable, como lo hacemos ahora. Dentro de la patología, el sarcoma cerebral se inicia en el cerebro a través de eventos epigenéticos y oncogenéticos que, aunados a un ambiente de factores de crecimiento microvascular, un ambiente de tolerancia local inmune, ciertos componentes de la matriz extracelular, todo esto hacen que las células tumorales empiecen a crecer, generalmente alrededor de vasos sanguíneos. Estas células tumorales tienen una heterogeneidad fenotípica y genética que adquieren propiedades de tallo y que se vuelven progresivamente quiescentes alrededor de estos tallos vasculares. Quiescente significa que están dormidos, sobre todo después que uno hace la resección. Estos nidos tumorales alrededor de estos vasos sanguíneos se quedan quietos, sobre todo aquellos que están en la periferia y lejos de la cavidad tumoral, como veremos después. El sarcoma en el cerebro crecen de células progenitoras mesenquimales de las meninges y forman láminas densas y desorganizadas que se extienden a través de los espacios del Virchow Robbins con una actividad mitótica intensa y necrosis. Y también se originan en células mesenquimales asociadas a la adventicia vascular.
Todo esto que les explico en la patología es importante para lo que voy a hablar de la resección quirúrgica, del abordaje quirúrgico que hacemos actualmente. ¿Qué son los espacios de Virchow-Robbins? Pues son esos espacios perivasculares de líquido cefalorraquídeo alrededor de las arterias que penetran dentro del parénquima cerebral. Generalmente los tumores se extienden hacia esos espacios de Virchow-Robbins por fuera o por lejos de los márgenes tumorales visibles en el microscopio. Y justamente ese ha sido nuestro principal problema en los primeros años cuando empezamos a tratar, que sacábamos todo el tumor visible en el microscopio, pero dejábamos esas ramificaciones, esos espacios de Virchow-Robbins que en el tiempo eran motivo de recurrencia. Veremos después que la mayor cantidad de recurrencias son locales. Y bueno, por eso es que nos replanteamos la manera que por qué recurrían localmente. Antiguamente, casi todos nuestros pacientes fallecían antes de los 2 años de una cirugía. Antes de los 2 años, todos morían. Entonces eso, repito, empezó a replantearnos, ver las patologías donde nos informaban espacios de Virchow-Robbins con tumores. Y bueno, entonces eso nos hizo replantearnos y ir más allá. Actualmente la resección tumoral total es el tratamiento de referencia, pero sin embargo el sarcoma se infiltra más allá de estos márgenes y la mayoría de los sarcomas recurren muy cerca del margen de resección. Como vemos en esta imagen, hay un nódulo tumoral en este margen de la cavidad quirúrgica. Y observen los nidos o las células tumorales alrededor de los márgenes. Entonces, una primera conclusión de esto es que el sarcoma no solo es sacar el tumor en bloque, sino ir más allá, más allá. El principal factor pronóstico es el grado de resección. Mientras saquemos todo y más allá de todo, el pronóstico es mejor. Pero ¿cómo se presentan esos sarcomas cerebrales? Lamentablemente, el 48% de estos se operan de emergencia, casi la mitad de todos los sarcomas, debido a una hipertensión intracraneal severa secundaria a un sangrado. La mayoría entra con escala de Comer-Glasgow menos de 12 y generalmente son tumores mayores de 3 centímetros. Con todo y coágulo llegan a 6, 7, 8 centímetros en total. Un gran compromiso, generalmente madrugadas, con equipos quirúrgicos o salas de operaciones no especializadas para este tipo de cirugías, o los mismos neurocirujanos que hacen guardia, que a veces se dedican a columna, otros a funcionales, etc. Entonces, más de la mitad, pues el equipo, la infraestructura hospitalaria no da, el equipo no da, y eso aunado, esto nos da estos resultados, como vemos en la gráfica, que el 72%, estas dos gráficas corresponden a hospital, tanto Hospital Rebagliati, donde trabajo, Hospital Almenares, el otro hospital más grande también del país, y son casuísticas similares. Observan que el 72% son resecciones totales, el 24% una resección subtotal y el 4% resecciones parciales, muy similares la casuística en ambos hospitales. Y ese es un gran problema, porque hemos dicho que la resección total, que es lo que hacíamos clásicamente, pues muchos de estos tumores recurren localmente. La recurrencia, el 73% es en el mismo sitio, contralateral un 18% y un 9% es en el hemisferio ipsilateral, como podemos ver en estas imágenes. Y otra cosa también que evita o que hace pobre el pronóstico del sarcoma es que el 54% no reciben un tratamiento complementario oportuno. Tanto la quimio no la reciben, como dijo Rosdali, a las 2 semanas, sino que ya sea porque la patología se demora, porque la complicación posoperatoria en un paciente operado a las 3 de la mañana, con el cierre de la dura madre inadecuado o no tener los insumos suficientes, hacen fístula, hacen emergencia, donde en una sala anteriormente hubo una peritonitis, etcétera. Entonces hacen que el paciente asistamos a la complicación, no hagan un tratamiento oportuno. La cantidad de pacientes también que hay
nos gane en poder dar prioridad a estos pacientes a pesar del esfuerzo tanto de oncología o de radioterapia en nuestro hospital, de intentar dar adicionales, pero ya por un tema más personal que institucional. Entonces, esto hace que efectivamente esa primera afirmación que lo puse entre comillas, que hace un pronóstico incierto o desfavorable, sí pues, pero no es por el paciente o por lo que se puede hacer, sino por el sistema de salud en sí. Esto no pasa en los sistemas privados, donde se tiene todo, donde todo funciona de maravilla, tienes una sala de operaciones perfecta y pues la evolución del paciente, en realidad se curan, pues, el sarcoma es curable perfectamente. Esto es lo que nos llega clásicamente, tumores muy grandes, operados en otras instituciones y como no somos un centro de referencia, ya llegan para radioterapia o quimioterapia. En la segunda columna, observen pues que es una cavidad con residuo tumoral, con sangre. Y lo ideal es lo tercero, después de operarlo hacemos una resección supramarginal, que es lo que nosotros proponemos como estándar, y lo que hacemos como estándar es una resección supramarginal. Y tenemos pacientes, a pesar de resecciones tan grandes, pues pacientes que en el tiempo observen a la nena pues bien, con un problema visual evidente, pero que hace su vida normal. Entonces es eso, la técnica quirúrgica que propongo o que proponemos nosotros como equipo es la resección supramarginal. Esto no resección total, no nos va bien, no nos ha ido bien, y menos el resto. La resección supramarginal también se usa en otras patologías, como en los glioblastomas. Hace poco han habido, desde comienzos del año 2020, hay publicaciones ya de esta resección supramarginal en glioblastomas. Nosotros lo venimos haciendo más o menos de esa misma época. Y es una técnica emergente en la neurocirugía oncológica que mejora el control tumoral. Tiene también la resección con un margen de al menos 1 centímetro alrededor del tumor que capta contraste en la materia blanca normal y la corteza superior. La lobectomía, ahí hay variación de acuerdo a los autores, una resección de alteraciones de la señal FLAIR de 20%, 40%, 45%, 100% de todo el FLAIR, o la resección de todo el giro involucrado. Ese significa la resección supramarginal. Las ventajas, siempre en términos de la evidencia de los glioblastomas, porque todavía en sarcomas nos falta casuística para poder publicar. Ya estamos, yo creería ya en estos años, con una casuística importante para poder ya hacer la publicación, ya esto enfocado en sarcomas cerebrales. La ventaja de la resección supramarginal es que puede mejorar la sobrevida libre de progresión sin afectar las complicaciones quirúrgicas postoperatorias. Reducción del riesgo de un edema cerebral perilesional postoperatorio en la resección supramarginal y reducción del riesgo de hemorragias intracraneal postoperatoria. Nosotros, el 97% de los sarcomas eran supratentoriales, el 77% corticales, 74% con hemorragia, 37% en nuestro hospital eran cirugías de emergencia y eran tumores gigantes más de 6.5 centímetros, con infiltración subpial y a los espacios de Virchow-Robbins. El objetivo, entonces, es la resección con un margen de al menos 1 centímetro alrededor del tumor que capta contraste, preservar la función neurológica lo máximo posible y evitar complicaciones que retrasen el tratamiento complementario. Esto es importante. A los residentes siempre les decimos que el sarcoma, la cirugía tiene que ser perfecta, perfecta en todo sentido, desde el cierre, desde ir viendo tu donante, que generalmente en niños utilizamos la galea. Tratamos de no utilizar materiales sintéticos, a veces hay mucho rechazo. Entonces vamos planificando desde el ingreso, desde el inicio de la cirugía. Esto va a mejorar el tiempo de supervivencia libre de progresión. Este es un caso, por ejemplo, donde una lesión del lado izquierdo, en el lóbulo frontal, con parte del lóbulo temporal,
y observen los vasos sanguíneos, esos vacíos de flujo alrededor del tumor muy vascularizados. Son tumores que sangran muchísimo con un flare alrededor, un desplazamiento de línea media también. Observen estos vacíos de flujo. Entonces, todos estos vienen de Valle Silviano. Identificar estas arterias, saber cuál es una arteria tumoral de una arteria normal, es a veces complejo. La experiencia nos hace la necesidad de tomar decisiones en esos momentos. Dentro de la planificación, la neuronavegación nos ayuda, sobre todo para definir la ubicación de la lesión en forma exacta, en lesiones profundas sobre todo. El FLAIR muestra áreas peritumorales con células tumorales. Sin embargo, la especificidad se reduce por limitaciones en la distinción entre áreas con infiltración versus edema. O sea, el FLAIR no te dice mucho si es que realmente es edema con tumor o no. Mucho nos guiamos nosotros del microscopio, de los espacios de Virchow Robin los seguimos. Cuando el hecho quirúrgico deja de sangrar, es que hemos sacado todo el tumor. El hecho quirúrgico, si sigue sangrando y hay un área sangrante en algún espacio entre las circunvoluciones o profundo, quiere decir que hay tumor. Lo seguimos hasta que deje de sangrar. En el hecho quirúrgico no colocamos nada de hemostáticos, nada de Surgicel, porque eso, cuando hacemos la resonancia posoperatoria, nos da, generalmente la hacemos, bueno, claro, esto es en la parte privada. En el hospital no podemos hacer resonancias prontitas. Hemos mejorado también el tema del despertar. Hacemos que los pacientes despierten inmediatamente después de la cirugía, que salgan despiertos en la medida de lo posible. Eso con la finalidad de poder hacer una resonancia magnética. Claro. A ver, pongo ahí. Ah, pues. Con la finalidad de poder hacer resonancias magnéticas al siguiente día a las 6 de la mañana y tener la confiabilidad de que estos materiales hemostáticos a la larga y en el transcurso de los días no generen una reacción inflamatoria que nos pudieran dar falsos positivos. No usamos materiales hemostáticos en el lecho. La fluoresceína también es algo que se puede utilizar. Nosotros no lo usamos de rutina, pero nos puede mejorar la visualización del tumor, detectando aquellas áreas peritumorales donde se esconden pequeños nidos de células tumorales y que están asociadas también con alta frecuencia de recurrencia tumoral. Bueno, ese es un video, no quiero hacerlo largo, hay varios expositores. Y esto es importante, algo que es la infiltración macroscópica dural ocurre en el 32%. Antiguamente solamente hacíamos duroplastía en aquellos tumores corticales que veíamos macroscópicamente infiltrada la dura madre. Actualmente, tumor cortical, que esté cortical sin infiltración macroscópica, igual hacemos duroplastía. Porque empezamos a mandar todas esas duras madres, toda esa la dura madre, y nos salía que el 70% de estas dura madre, que no macroscópicamente no estaban infiltradas, microscópicamente sí lo estaban. Entonces, el hecho de que macroscópicamente no lo esté no significa que microscópicamente no lo esté. Entonces, hacemos de rutina todo paciente con un tumor cortical adherido a la dura madre, y si está adherido a la hoz del cerebro, retiramos la hoz del cerebro por debajo del seno longitudinal. Y si está pegado al tentorio, sacamos el tentorio también preservando el seno transverso o el seno sigmoides. Pero siempre, siempre, siempre sacamos la dura madre y eso nos da también una tasa de éxito bastante alta. Esto es el caso anterior, entonces vemos la resección amplia total de la lesión con márgenes, con las medidas que ustedes están viendo, y en la secuencia FLAIR también parte del FLAIR hemos retirado. Esta es la nena al siguiente día, sin problemas. Las complicaciones perioperatorias pueden retrasar o interrumpir el tratamiento adyuvante y por consiguiente disminuir significativamente el tiempo de supervivencia. Eso me refería con cirugías perfectas. La cirugía, intentar que sea perfecta. Si algo va a salir mal, pues nada, tomarnos unos minutos más y que se haga bien. Buenas duroplastías seguras, con el material adecuado.
tomarnos el tiempo de un buen cierre para evitar el cambio de guantes cuando es necesario, una buena asepsia, antisepsia, etc. La recurrencia, por ejemplo, este es un caso interesante que operé en donde un paciente con 2 sarcomas cerebrales en la primera imagen fue operada, este es en la región frontal anterior, en la rodilla del cuerpo calloso, esto ya ha sido operado, y el tumor de atrás, que era el que cuando nos llega a nosotros ya con la patología anterior, donde su cobertura privada llega a la clínica ya por su cobertura oncológica. Observen que ese sarcoma, esa lesión anterior que ustedes ven, pues tiene una vena, una arteria encima que capta contraste. Pues justamente esas arterias son las que rodean esa lesión. Macroscópicamente lo sacaron, estoy seguro que lo han sacado todo, pero no han hecho ese margen de esa arteria que ustedes acá estoy señalando aquí. Como como un omega. Y el tumor de atrás que lo sacamos con esa técnica que les menciono. Después, un par de años después, esta es la imagen que se ve, no hay lesión hacia adelante, hacia atrás tampoco, las 2 lesiones limpias, pero en julio del mismo año, del año 23, observan que la lesión de adelante empieza a crecer otra vez. Ese signo de omega, esa arteria va alrededor del lecho quirúrgico, volvió a crecer. Sin embargo, nuestra cirugía en la parte posterior limpia totalmente. Tuvimos que volver a operarla en el año pasado, en julio, y tuvimos que hacer una resección amplia también con márgenes y tanto como ustedes lo están observando. La nena es la que está al costado, pero el hecho que ya tenga una recurrencia, ya el pronóstico también se ve sombrío en el tiempo. Habrá que verlo cómo va en el tiempo. Dentro también de estos residuos tumorales, este es otro caso, por ejemplo, operado también en otra institución y nos llega como, ese es el caso preoperatorio en la segunda columna, como nos llega a nosotros. Y observen que esto es lo clásico, ¿no? Dejan en los bordes lo que mencionábamos, ¿no? Los bordes vasculares, donde el tumor a manera de raíces se introduce. Con restos de sangrado en una resonancia posoperatoria. Esto no pintaba bien. Entonces tuvimos que volver a operarla, hicimos la misma resección supramarginal que les menciono. Sin embargo, un año después empieza una recurrencia en el lado izquierdo, en el lado temporal, pegado al tronco, muy cerca al valle silviano. Hicimos una resección, sin embargo, cursa con este infarto de la arteria cerebral media. Los niños suelen recuperarse, la plasticidad neuronal es interesantísima. En los niños ellos se recuperan. A veces con el aspirador ultrasónico pelamos la arteria cerebral media que está como un chupetín envuelta por el tumor. Igual con el aspirador, preservando los vasos, como que la rascamos, pero ese rascar hace muchas veces un vasoespasmo. También nos ha pasado, sobre todo en lesiones, las lesiones peores, las lesiones isquémicas que peores nos va, son aquellos tumores o sarcomas ubicados muy cerca del valle silviano o ya sea en el tercio proximal, medio, distal. Sobre todo los proximales o los mediales son los que más problemas nos dan, justamente porque envuelven a la arteria. Y a veces a pesar que uno la quiere preservar, pues igual al tercer día el paciente sale moviendo los brazos y tanto, pero al tercer o cuarto día hacen un vasoespasmo que se infarta. Y eso la familia lo tiene que saber. Se infarta, eso es lo que pasó con ella, por ejemplo. Esta nena, con esta recurrencia, pues a los pocos tiempos empieza a hacer metástasis, tanto a columna, tanto en otras partes del cerebro, y bueno, finalmente fallece. Este es otro niño, también con un sarcoma muy grande, también lo mismo que lo anterior, hizo su infarto, esa es la secuela del infarto ya, bueno, pero el niño por su misma plasticidad, pues tiene su hemiparesia, es autosuficiente, camina con cierta limitación, pero autosuficiente, va al colegio y tal. Las fístulas también es dentro de las complicaciones, es un 20% de complicaciones.
Usamos duramadre sintética en aquellas recurrencias, en aquellos que son nuevos, pacientes nuevos, por primera vez usamos su mismo tejido. Hay que utilizar buenos materiales. Las infecciones también es frecuente, tanto de herida como de absceso subgaleal, abscesos bacterianos o abscesos asépticos también hemos tenido. Y generalmente esos abscesos asépticos por esto, por sellantes durales, por exceso de materiales hemostáticos en la dura madre también, o por materiales hemostáticos excesivos en lecho quirúrgico. Como ya les mencioné, lo ideal es utilizar duramadre galea para sellar esos grandes defectos y no dejar nada. Esto así, el lecho quirúrgico no debe dejarse ni surgicel ni mojelita. El lecho tiene que estar totalmente limpio. Las hemorragias, estos son pacientes que sangran y sangran bastante. Uno tiene que ser rápido. El Ya no lo escuchamos, doctor. aspirador ultra. Se perdió el audio, doctor. No sé si gusten continuar con las actividades del webinar. Hola, ¿se escucha? Sí, Aquí estamos. Sí, Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, discúlpeme que no sé qué pasó. Ya estaba terminando. Dentro de las conclusiones, entonces, era que los sarcomas cerebrales es curable. Actualmente es curable cuando se dispone de todo lo necesario por un tratamiento global seguro y oportuno. El enfoque quirúrgico agresivo con una cirugía citorreductiva supramarginal sugiere que prolonga la supervivencia de los niños con sarcomas cerebrales. La neuroplasticidad cerebral en los niños va a mitigar el impacto neurológico a largo plazo en este tipo de cirugías y que se necesita investigación prospectiva con cortes de pacientes grandes y técnicas de resección supramarginal claramente definidas para confirmar estos hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Y ahora vamos a dejar al doctor Sandro Casavilca para que pueda presentar su ponencia. Bien, buenas noches, ¿no? Ante todo, gracias por la gentil invitación, ¿no? Voy a ser muy directo en lo que voy a presentar hoy. Eh, Estas reuniones nos ayudan a ver las cosas en conjunto, ¿no? Y hacer una unidad clínico-patológica y explicarnos un poco la conducta de estos tumores. El primer sarcoma que comencé a diagnosticar lo hice el 2008,
¿no? En un chico de 14 años. Eh, eh, y era una cosa muy inusual, porque no era una cosa que estaba pasando, era una cosa que no estábamos reconociendo probablemente. Me acuerdo mucho que se lo consulté a mi maestro, el doctor Perry, ¿no? Y lo primero que quisimos descartar era que sea eh, un meningioma que había virado y se había convertido en un meningioma maligno, ¿no? O un meningioma anaplásico con componente de sarcoma, ¿no? Eh, comenzamos a reconocer estos casos y lo compartí yo en el extranjero con personas que veían que eso era muy inusual, ¿no? E incluso patrones de extinción muy inusuales. Mm, eh, el Fausto Rodríguez de John Hopkins eh, en algún momento me comentó, me explicó que este tumor que a veces marca algunos marcadores que generalmente son más frecuentes en tumores neurales, podría ser tinciones aberrantes, ¿no? Porque a mí me habían marcado C56, ocasionalmente podía haber neurofilamento, proteínas que son más vistas en tumores que no son netamente mesenquimales o que tienen alguna diferenciación neural. Bueno, pero son proteínas, ¿no? Y esto no tenía una constante como para una presentación, ¿no? En este momento, ¿no? Ya nosotros sabemos, como lo ha explicado Rosdali, que estamos frente a un tumor que no tenemos duda es primario intercraneal, ¿no? Y que tiene una mutación constante, ¿no? Que creo que es la mejor manera de describirla, que es la mutación del gen DICER1, ¿no? Eh, no es una entidad frecuente, es una entidad inusual en otros lados. Yo, sin embargo, veo por lo menos uno por semana, ¿no? O uno cada 2 semanas, ¿no? Es mi frecuencia de observación, ¿no? Y siempre este tipo de sarcoma eh, antes de llamarse DICER1, pues ha estado como dentro de la clasificación, dentro de los tumores mesenquimales del sistema nervioso central, tipo no meningomatoso, ¿no? Ya que la ampliación que hace en la OMS, en la versión, ¿no? David Solomon, es, digamos, una información, ¿no? Muy reciente, pero eso no quiere decir que no habían sarcomas antes, ¿no? Lo que hicimos con el grupo de Colche es encontrar una firma que fue un hallazgo muy interesante y que de alguna manera lo metió al libro de la OMS, ¿no? Ya como una entidad específica, como una mutación específica, ¿no? Ahora, estos tumores mesenquimales surgen a partir del tejido que se encuentra, ¿no? En la cubierta meningia y en los espacios de Virchow Robbins, ¿no? Como hemos estado discutiendo y como bien han estado narrando los cirujanos que entran con microscopio directamente al cerebro y nos permiten tener esa apreciación directa, ¿no? De qué es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta que este tejido conectivo que está dentro del cerebro proviene de eh, eh, parte mesoectodérmica, ¿no? Entre el meso y el ectodermo, y de la cresta neural, ¿no? O sea, que tiene diferenciación mesenquimal, de donde proviene el sistema nervioso periférico también, ¿no? Entonces, estas células mesenquimales totipotenciales, ¿no? Tienen esa capacidad de diferenciarse en múltiples linajes celulares. Y nosotros en el Perú hemos tenido este tipo de tumores con una diferenciación multilinaje que no llegábamos a explicarnos, probablemente desde antes que nos sentábamos los patólogos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, cuando yo todavía era rotante ni residente, y se llegaba a un consenso y les decíamos
probablemente tumores embrionarios con diferenciación multilinaje o algunos eran más atrevidos y decían tumor teratoide rhabdoide atípico por algunas características y probablemente algunos de ellos o muchos de ellos hayan estado relacionados con este tumor, ¿no? Los mecanismos moleculares como, ¿no?, el gen DICER1 tiene, ¿no?, esta característica de promover la proliferación y la migración celular dentro de tanto el mesénquima como el sistema nervioso, ¿no? Es el procesamiento de una endonucleasa, ¿no?, que procesa microRNs, ¿no? Y las mutaciones del DICER1 justamente alteran esta biogénesis de microRNs y favorecen la tumorogénesis, ¿no? Van acompañados en los tumores que nosotros hemos podido secuenciar con Colche, ¿no?, ya que este trabajo en conjunto, ¿no?, eh, eh, que tuvimos la oportunidad de poder analizar estos tumores gracias a la insistencia de Rosdal y también en buscar a alguien que nos ayude a estudiarlos, ¿no? Y los alemanes respondieron porque estábamos con este aumento abrumador de este tipo de tumores, ya los reconocíamos, ya habíamos aprendido a reconocerlos, comenzaban a aprender a reconocerlos en otros centros hospitalarios grandes también, ¿no? Y es un tumor que es muy poco frecuente porque en general, pues ya de por sí los sarcomas son el 1% prácticamente de los tumores en general, y estos son el 0,5% de los sarcomas, ¿no? Entonces, esta casuística de 0,19 casos por 100.000 niños que encontramos actualmente es realmente muy elevada, ¿no? En el Perú es la segunda neoplasia maligna más común en niños. Entonces, es una tarea pendiente, ¿no?, que tenemos para llevar adelante, ¿no? La clasificación dentro de estos tumores mesenquimales no meningoteliales se ha modificado en esta clasificación OMS 2021 e incluye una categoría de tumores de diferenciación incierta, porque realmente no hemos podido dilucidar de dónde exactamente vienen, ¿no? Junto con otros tumores como los tumores mesenquimales intracraneales con fusión de FET-CREB, ¿no?, el sarcoma SIC, ¿no?, y encontramos al sarcoma intracraneal primario, ¿no?, con mutación DICER1. Los tipos histológicos que nosotros observamos, estas fotos son de mi casuística, ¿no? Podemos encontrar tipos fusiformes, que es como primero lo describimos en el artículo del doctor, el artículo de Colche, ¿no?, con el patólogo Martin, ¿no? Los dos hicimos una parte de patología, ¿no? Tenemos también el pleomórfico, ¿no?, que son muy parecidos al fibrocitoma, ¿no? El fusocelular se parece al fibrosarcoma, el pleomórfico más al fibrocitoma maligno de otras localizaciones, y el indiferenciado, ¿no?, que es constituido por células más pequeñas y redondas, a veces con estos halos perinucleares, ¿no?, claros. Esos son las variantes histológicas, pero difícilmente están puros. Generalmente se encuentran mezclados, ¿no? Podemos reconocer, sobre todo en los más pleomórficos, estas globulaciones hialinas que fueron descritas. A nosotros se nos pasó realmente en el primer artículo, estaban, las veíamos, pero asumimos que era parte del pleomorfismo y no les dimos mucha atención, ¿no? Pero estas globulaciones son más frecuentes que en otros tumores de partes blandas de otras localizaciones, que se pueden encontrar, pero con menos frecuencia en los fibrocitocitomas malignos de otras localizaciones, ¿no? Estas granulaciones acidófilas también las logramos encontrar en los citoplasmas. Fueron descritas posteriormente como una característica del tumor, ¿no? El año 2019 por Lee, ¿no?, como vamos a ver ahora. A veces pueden tener cambios antomatosos, donde vemos presencia de un infiltrado de histocitos, ¿no? Hay formas inusuales de presentación, como este sarcoma en el cual vemos granulación citoplasmática acidófila, ¿no?, y una disposición un tanto pericítica, ¿no?
A veces podemos verlos en patrones bifásicos, flusocelulares y epitelioides, ¿no? Y esta observación que he tenido revisando todos estos casos, ahora último, porque estoy tratando de unificar en una descripción más extensa. Soy la persona que más sarcomas ha visto, así es que tengo esa ventaja de poder llegar a la casuística. Como células balonadas, ¿no? En medio de estas áreas de mitosis. ¿No? Me llamaron mucho la atención porque se parecen mucho a las células balonadas que vemos descritas en algunas displasias neuronales, ¿no? Una característica que también es importante es este patrón que suelen tener de aspecto hemangiopericitoide, donde vemos estos vasos en astas de ciervo, pero con un mayor pleomorfismo del que tiene el tumor fibroso solitario intracraneal. Si hacemos una tinción de CD34, podemos realzar este patrón hemangiopericitoide, y cuando nos acercamos, ¿no? Vemos que el tipo celular, a diferencia del hemangiopericitoma o tumor fibroso solitario, es mucho más pleomórfico y con una actividad mitótica muy prominente, ¿no? Se describe en las imágenes en un porcentaje muy importante de nuestros casos, cerca del 39% en la serie que se publica de 70 casos con Rosali, ¿no? Que hay un patrón vascular detectado en la radiografía normal, ¿no? Y lo que nosotros vemos a nivel de microscopía, pues es esto, ¿no? Vasos, este es un aumento a mucha distancia, a 20 aumentos, muy lejos, donde podemos ver estas estructuras vasculares, ¿no? Que incluso llegan a asemejar, ¿no? Malformaciones vasculares, ¿no? Y que probablemente sea lo que están detectando como angiomas a nivel radiológico, ¿no? Con extravasación eritrocitaria y donde esta característica que ha descrito el doctor eh, eh, Shin, ¿no? Custodio Shin, ¿no? Javier, de aparentemente tener una continuidad o un contacto desde la parte de la adventicia, ¿no? Esta descripción realmente es muy valiosa porque la estamos viendo microscópicamente. Incluso yo creo que trato de describir cada vez que el compromiso de los espacios de Virchow Robbins y estos compromisos vasculares periféricos que pueden ver acá. Eh, hemos encontrado, ¿no? Diferenciaciones tanto rhabdomyoblásticas en estas células de núcleos alargados que pueden teñir con desmina, mio de 1, miogenina, ¿no? Generalmente es desmina y mio de 1 con frecuencia, pero un patrón en parches. Patrones condroides de diferente presentación, ¿no? Desde muy poco diferenciados hasta un aspecto muy diferenciado, ¿no? Y incluso he encontrado diferenciación melanocítica dentro de estos tumores. Este hallazgo no lo he publicado todavía, es algo que voy a tratar de publicar en estos meses, ¿no? Estoy tratando de confirmar algunas cuestiones con Rosali para poder concretar, ¿no? Esta publicación, pero es muy interesante esto porque no lo habíamos tomado en cuenta. Lo tuve hace unos años en un caso y ahora lo he vuelto a ver. La diseminación a través de los espacios eh, tanto subaracnoideo como del Virchow Robbins, así como la infiltración cerebral, son hechos que, ¿no? Como bien ha planteado, miren ustedes cómo, mientras el tumor está acá en el espacio subaracnoideo, cómo se extiende a través de los espacios de Virchow Robbins, y aquí apenas perceptible podemos ver el tumor alrededor de los vasos dentro de un parénquima cerebral que aparentemente no está comprometido, ¿no? La tinción de reticulina para mí es de mucho valor porque inclusive cuando he tenido muestras diminutas, porque algunos de los casos que se han operado acá han sido descritos como malformaciones vasculares antes de entrar a operar, ¿no? Y incluso debutan con hemorragia, ¿no? Son hemorrágicos, son casos de urgencia que entran por emergencia, ¿no? A veces hay muy poca muestra para analizar.
Y los depósitos de reticulina son constantes. No es una inmunohistoquímica, es una histoquímica, pero pueden ir desde depósitos muy delgaditos, como los que describimos en el artículo con Colche, hasta depósitos muy gruesos, como los que describe Lee en el artículo con el doctor Perry de San Francisco, que describe en el año 2019. Este es el patrón de tinción de desmina, como pueden ver a nivel citoplasmático, es en parches. El mío de 1, ¿no? Con su tinción nuclear, a diferencia de la desmina, que es citoplasmática, se puede ver de acá también, ¿no? Y el TL1 sí es una expresión constante, que es algo que nosotros vemos, ¿no? Su positividad en este tipo tumoral. Se describe también la pérdida de H3K27M3, que desgraciadamente es una tinción que tenemos solamente por periodos y he tenido muy poca oportunidad de probarla, ¿no? Pero sí he visto la pérdida. Una cosa muy interesante que sale del artículo de el doctor Lee con el doctor Perry, ¿no? Es que se ve la pérdida de la expresión del gen, ¿no? La expresión proteica del gen de alfa-talasemia retardo mental ligado a X, el ATRX, que ha sido descrito en varios tumores como un factor pronóstico negativo, ¿no? No sabemos qué es lo que significa acá, sabemos que está alterado el gen en sí, ¿no? Y que se refleja, ¿no? Lo encontrado pues, en el secuenciamiento que han hecho en San Francisco con el UCSF 500, ¿no? Que es una plataforma muy potente para la parte molecular. El P53 sobreexpresado se encuentra mutado en gran cantidad de estos tumores, en la gran mayoría, y el Ki67 generalmente es muy alto, son tumores que van del 40 a más del 90% de índice proliferativo. Las claves del origen y comportamiento podrían estar en estos dos factores que han sido mencionados ya por el doctor Shin, ¿no? Custodio Shin, que es, ¿no? Estas células, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pericíticas, que parten de la adventicia y han sido descritas como células que a nivel de el espacio, del tejido de sostén del sistema nervioso central, ¿no? Conservan características totipotenciales, ¿no? De células madre y que se pueden diferenciar a cualquier estirpe celular. Y por otro lado, ¿no? Su diseminación a través de los espacios de Virchow Robbins, ¿no? Esto se podría estar explicando el origen, es una cosa que tenemos que estudiar, ¿no? Y esto, su diseminación a través de los espacios de Virchow Robbins explica de alguna manera las recurrencias. El diagnóstico diferencial cuando tenemos este tumor, pues, y no es un ejercicio ocioso hacerlo, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente está entre los sarcomas de alto grado y el meningioma anaplásico, que es algo que fue lo primero que pensamos en el primer caso que vimos hace años con el doctor Perry, ¿no? El gliosarcoma y el santo astrocitoma pleomórfico anaplásico son opciones que pueden ser tomadas en cuenta cuando uno ve los cambios santomatosos, cuando uno ve las globulaciones diarinas y las inclusiones acidófilas citoplasmáticas, ¿no? Y no es descabellado pensar en un tumor embrionario primitivo, incluso en un medulloblastoma anaplásico. He tenido un caso ayer, ¿no? De fosa posterior, que lo primero que parecía era un sarcoma en nuestra casuística, aunque son poco frecuentes en fosa posterior, hemos tenido, y sin embargo ha sido un medulloblastoma anaplásico. Y he tenido algún otro caso también pediátrico que la expresión de SOX10, ¿no? Intensa y difusa, pues me lleva más hacia pensar que está más relacionado con probablemente un schwannoma maligno, ¿no? Entonces sí hay que hacer diagnóstico diferencial y sí hay que hacer todo el ejercicio de diagnóstico para descartarlo, ¿no? El gliosarcoma se parece mucho y en adultos, porque tenemos casos de adultos también, son mucho menos frecuentes, pero hay casos de adultos. En adultos es un diagnóstico que hay que descartar, porque la presencia de
componente glial lo haría un gliosarcoma y en adultos es mucho más frecuente, ¿no? Y es fácil de descartar con tinciones gliales y algunas tinciones que pueden ser actina, desmino CD34 a nivel de componente mesenquimal. En los niños muy pequeños, el tumor teratoide rhabdoide atípico puede tener cambios rhabdoides y ser realmente muy pleomórfico, tener diferenciación heteróloga. Entonces, es también un diagnóstico que, por lo menos en niños muy pequeños, tendríamos que tomar en cuenta. Es más sólido, generalmente, que el medulloblastoma anaplásico y no tiene reticulina, ¿no? Salvo que no sea estemos hablando de otro tipo tumoral. Eh, Bueno, los casos de Colche, quizás los estudios recientes que vale la pena en este momento enfatizar en los hallazgos en los que vemos en esta charla, tienen que ver con el estudio de Colche, que son los casos que reportamos por primera vez. Los casos que reportó Lee con el grupo de San Francisco, que tuvieron contribuciones interesantes, ¿no? Y los casos que fueron una gran contribución al comportamiento clínico y donde hemos visto casos asociados o en pacientes con neurofibromatosis. No predominan, pero los hay, ¿no? Y el gen del NF1 está mutado en algunos casos de aproximadamente el 20% de nuestros sarcomas, ¿no? La mayoría de estos tumores presentan alteraciones de la vía de la MAP quinasa que involucran mutaciones a nivel del KRAS, pueden tener mutaciones o lesiones del NF1, acompañadas de mutaciones de P53, como hemos mencionado, y ocasionalmente pueden tener mutaciones a nivel de NMIC y en general del gen MIC, ¿no? Eh, Son predominantemente pediátricos, no hay causas bien establecidas, pero lo más probable es que estemos frente a un asunto de exposición, porque no ha tenido una tendencia ni racial, ¿no? Ni de otra índole que hayamos podido detectar hasta el momento, y nosotros sí tenemos casos, definitivamente, probablemente podamos recolectar más de 200 casos en este momento sin ningún problema, ¿no? Eh, el, el gen sabemos que es constante, ¿no? Y bueno, las mutaciones que hemos mencionado. Son las primeras fotos del estudio de Colche. Realmente aquí, en esta parte, detectamos el pleomorfismo, pero no describimos las globulaciones, ¿no? Ya vemos la extensión a través de los espacios de Virchow-Robbins, ¿no? Y en este artículo, ¿qué definimos? Definimos un poco en disputa con los moleculares, que no es un rhabdomyosarcoma, porque los moleculares puros querían llamarlo rhabdomyosarcoma porque estaba relacionado a DICER1. Y esto no es un rhabdomyosarcoma, y esa fue una posición de los patólogos, ¿no? Que gracias a este criterio de amplio que se pudo manejar, lo aceptaron y no era una diferenciación tan extensa como para poderlo calificar de esa manera, ¿no? Y por otro lado, hay espectros morfológicos, ¿no? Componentes heterólogos que pueden estar presentes, ¿no? Posteriormente, este es el artículo donde se describen esas globulaciones hialinas y la mutación del ATRX, del gen, ¿no? En donde tenemos algunas situaciones diferentes, ya que cuando se describe la pérdida de TRX en el secuenciamiento el doctor Lee, ¿no? Que hace Lee con el grupo de UCSF y el doctor Perry, ¿no? El caso justamente que tiene pérdida de TRX no estaba relacionado con neurofibromatosis, pero ellos tienen un caso de neurofibromatosis entre estos tres. Mientras que en estos casos que se describen alteraciones del telómero en neurofibromatosis, los asocian justamente a NF1, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando de sarcoma, ¿no? Se ha asociado también. También se han visto la probabilidad de que ATRX sea un blanco terapéutico, en algún momento se planteó, ¿no? En los años 80 ya Tomita describe una serie en la cual se identifica población pediátrica, ¿no? Oliveira en el año 2002 describe también una serie de sarcomas, ¿no? Un poco más variada, ¿no?
inclusive leiomyosarcomas son incluidos, que son más de gente adulta, de gente que en ese tiempo hay tumores musculares asociados a VIH, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ese grupo que describe ya tenía más adultos, pero hay niños también, ¿no? De 3, 11, 17 años, ¿no? Tomita ya desde los 80 describe las tres variables morfológicas a nivel de del sarcoma del sistema nervioso, tanto la fibrosarcoma-like, la flistocitoma-like y la indiferenciada. Justamente es Tomita quien hace la descripción, la primera descripción, ¿no? En los años 2000, 2002 y 2003 coinciden en que los tumores son predominantemente supratentoriales, cuando hablan de sarcomas antes de nuestra casuística del sistema nervioso central, con lo que coincidimos, ¿no? Eh, los casos son predominantemente pediátricos en el grupo, los grupos descritos, y ya, ¿no? Mubarak reporta, ¿no? En una serie que junta en Toronto desde 1907 al 99, angiografías cerebrales que hablan de tumores altamente vascularizados con un aporte predominantemente de la carótida externa. Entonces ya hablábamos de lesiones vasculares que coinciden con el tumor que ahora estamos describiendo como un tumor muy novedoso, pero que en realidad probablemente, y en esto coincido mucho con Rosalie, ya estaba entre nosotros, y lo que ha mejorado ha sido nuestra capacidad de reconocerlo, ¿no? Bueno, estos son los artículos que sustentan la introducción del TL1. Incluso leí un artículo chino que supuestamente se justifica por la proximidad del gen, ¿no? Con la translocación del sarcoma sinovial, y por eso se estaría expresando, ¿no? Y recientemente ha habido una modificación de la clasificación de los tumores mesenquimales asociados a Dicer en tumores de bajo grado, ¿no? Que tienen que ver con tumores en los que no están mutados estos genes que hemos encontrado acompañando como mutaciones de P53K-RAS, NRAS, ¿no? NF1, entre otros, que son reservados para los tumores Dicer de alto grado, en los que están incluidos los sarcomas, ¿no? Con alteración Dicer1, y los sarcomas intracraneales primarios con alteración Dicer1. Mientras que el tumor de bajo grado, ¿no? Mesenquimal, ¿no? No las tiene, ¿no? Y es otro grupo tumoral como ha sido clasificado. Para concluir, mil disculpas, me pasé y no me avisaron, no es culpa mía, ¿no? El diagnóstico está basado en histología, inmunohistoquímica y estudios moleculares, siendo la mutación del Dicer1 un sello distintivo, pero que desgraciadamente vamos a tener que aprender no la podemos hacer en todos los casos. Un secuenciamiento es muy caro y que hay una inmunohistoquímica que nos permite orientar. Yo soy muy partidario de que en nuestra realidad hay que adaptarnos a trabajar con las herramientas que tenemos. Y para las publicaciones, pues podemos tener cooperaciones o desarrollar, en lo que vamos desarrollando, la capacidad de realizar estas pruebas, ¿no? No se ha encontrado ningún criterio que nos pueda decir de que hay un blanco terapéutico en este tumor todavía, ¿no? Y se requieren más estudios para entender su alta incidencia, ¿no? Como comentarios finales podemos decir de que es una neoplasia que en el mundo es poco frecuente, pero que es muy agresiva, ¿no? Infecta a pacientes pediátricos peruanos con una frecuencia inusitada, ¿no? Que nos obliga a realizar más intervenciones tanto epidemiológicas como moleculares. Manejar este concepto de epidemiología molecular es muy importante, ¿no? Y establecer una correlación clara entre estos resultados nos va a garantizar probablemente una estratificación de riesgo, ¿no? Las investigaciones futuras deben centrarse, ¿no? En la integración tanto del perfil genómico como en criterios diagnósticos para mejorar, ¿no? El pronóstico de nuestros pacientes afectados.
Y la comunicación y actuar rápido en estos casos ha sido gravitante, ¿no? Yo apenas tengo uno de estos casos, llamo al cirujano y le digo, vamos avanzando que es un sarcoma, desde el HE, ¿no? Cuando podemos tener esa aproximación y esa certeza. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Casavilga, por la muy valiosa presentación. Dejamos en usa palabra al doctor Gustavito Sarria para que nos pueda presentar su tema. Muchas gracias. Los últimos serán los primeros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los aún asistentes a esta sesión de Flank. Creo que juntos vamos más lejos y eso solo va a beneficiar a los pacientes. Quisiera saber si ya se comparte mi pantalla. Sí, está perfecto. Ok. Bueno, esta primera slide me permite presentarme. Para los que no me conocen, soy radiooncólogo y por práctica pública y privada creo que agrupo muchos, si no casi el 90% de la patología que se presenta en el país, porque los dos centros en los de trabajo tienen instalación para recibir niños y hay un circuito especial en radioterapia para entenderlo mejor. El abordaje del tratamiento es básicamente multidisciplinario y solamente de considerar lo maravilloso que es el cerebro y lo tan precisamente diseñado que está, pues obliga a esta patología a atenderla con mucha mejor atención. Y atención me refiero a consideraciones especiales en niños. Debido a la sensibilidad del tejido en desarrollo, tenemos que tomar todas las medidas de prevención para minimizar efectos secundarios y maximizar control tumoral. Ya ustedes con las charlas previas que me han ayudado a entender un poco el contexto, sabrán que la secuencia es importante y lo que recibimos, ya sea resecciones totales o no, nos pone siempre cada caso con un reto especial. Y recomendamos, como figura en el gráfico, técnicas avanzadas como la intensidad modulada, el VMAT y aún en ensayo, a futuro, la radioterapia estereotáctica. Pero la sedación ligera o anestesia se hace importante para que el paciente pueda tener un blanco inmóvil durante el tratamiento para lograr el efecto que queremos. Existen estrategias, ya mencioné la multidisciplina y la radioterapia dentro del sándwich, que significa ingresar después de la cirugía y después de la inducción de quimioterapia, tiene que ser en el momento correcto porque ya hemos aprendido también hace casi 10 años que si nos distraemos, la patología nos puede ganar, dado lo vascularizado que puede ser y el grado de alta proliferación que usualmente traen estos sarcomas Dicer 1. La combinación va a variar un poco en cuanto al escenario. Y este solamente es para que nos quedemos con la idea de que es curable, como decía el doctor Custodio, y tenemos un 70% o más de sobrevida, al menos aspiramos a un 70% a 5 años en el gran grupo de pacientes. ¿Para qué sirve la radioterapia? Porque ha demostrado eficacia en el control local y ha contribuido a la sobrevida. Algunos estudios muestran que la evolución tecnológica ha permitido la mejoría de secuelas y la atenuación de síntomas que usualmente tendríamos que ver. Acá hay algunas referencias que se las voy a dejar para la revisión correspondiente. Son algunas referencias y diría que la Escuela de Radioterapia para el abordaje de sarcomas pediátricos se basa mucho en las recomendaciones canadienses también, como le ha sucedido a medicina oncológica. Para los que no son de la especialidad, acá hay un solo gráfico explicando lo que es el 3D versus la intensidad modulada con diferentes técnicas. Podemos ser mucho más específicos y mucho más escultores para administrar dosis de radiación con menor dispersión cuando usamos la imagen de la mano derecha, que es la intensidad modulada. Y este es un gráfico de aclaración porque muchas veces los niños vienen con indicación a sus padres, la indicación de que mejor le dan radiocirugía, mejor le dan protones, mejor le dan otra cosa y pues eso distrae y puede quitar fuerzas al enfoque que tenemos de esta enfermedad. Ya ustedes han podido escuchar y entender perfectamente cómo es que la infiltración de este tumor
se permite comportamientos difusos en sus límites y necesitamos utilizar, si bien técnicas avanzadas, tratamientos que no sean tan acotados, porque si perdemos ese margen de seguridad, ya les diré cuánto es, vamos a poder perder control local porque la mayoría de recurrencias ocurren alrededor del lecho tumoral. Entonces, recién se está estudiando la posibilidad de usar técnicas estereotácticas que son mucho más acotadas para cuando se tenga mejor nivel diagnóstico de precisión de cuáles son los límites o los bordes fronterizos de la enfermedad que estamos tratando. Mientras tanto, preferimos el lado izquierdo, que es radioterapia con técnicas como ese abanico, rotacionales, volumétricas, que concentran mejor y diseminan la radiación secundaria con el propósito de controlar enfermedad subclínica. El otro concepto de radiocirugía que tiene indicaciones todavía en investigación es que existen diferentes máquinas y las marcas de las máquinas no definen, sino la forma como se deposita la radiación. Estamos hablando en cerebro, de que el Gamma Knife, el LINAC y el Cyber hacen lo mismo, curan igual, y algunos tienen algunas características que pueden variar de acuerdo a la localización y volumen tumoral. Y esto es lo que se ha presentado, capaz visto de otra manera, en la que en el INEM y luego también en práctica privada, recomendábamos que la cirugía fuera casi idealmente la de máxima resección total, que haya una resonancia magnética previa, que muchas veces se pasa, o sea, no siempre la tenemos, y eso es importantísimo para hacer reconstrucción para la radioterapia posterior, y la resonancia postcirugía debería ser hecha a partir de las 72 horas. Esto es porque después del edema después del fenómeno inflamatorio, comienza a quedar ya volúmenes que vamos a realmente a tratar. La fusión que hacemos de imágenes con imágenes previas y posteriores hace la recomendación muy pertinente. Resonancia magnética previa y resonancia magnética posterior a la cirugía. De preferencia 72 horas o más de la cirugía, no tanto más. Si estamos ante resección completa, como ya se escuchó, tenemos el recorrido de hacer 2 cursos de ICE y entra a la radioterapia, que requiere una preparación previa también, porque no es inmediata, y eso lo vamos a explicar en gráficos también. Pero si el tumor es residual y queda más enfermedad de 3 centímetros, tratamos de agotar la posibilidad de una resección que nos permita tener menor volumen de tratamiento para mejorar resultados. Si la enfermedad es residual, se está discutiendo hoy en día en los grupos de radioterapia pediátrica si acaso necesitamos, como por lógica, aumentar la dosis un 10%, 66 versus 60% cuando no hay evidencia de enfermedad. El tema que trabaja así. El primer día que recibimos al paciente, hacemos un ensayo con una tomografía y una máscara que la tienen ahí, termoplástica, y los días subsiguientes se hacen la planificación de tratamiento, que es un trabajo de escritorio. Estos días se suman luego a los 10 a 40 días que necesitamos para que el tratamiento se vaya ejecutando con un protocolo de repetición, paciente sedado y localizaciones diarias de tomografías lineales que empatan volumen a volumen. Toxicidad aguda, subaguda y tardía es, imaginemos que tenemos la imagen de este pequeño, a la alopecia, la fatiga y la somnolencia son las más comunes a las que nos enfrentamos, pero son felizmente temporales y reversibles. Las tardías tienen que ver con la medición del impacto neurocognitivo y la necesidad de hacer terapia de rehabilitación. La radioterapia adyuvante se basa en estudios, como dije, inmediatos después de la cirugía y después de la quimioterapia, sobre todo si hay evidencia de enfermedad residual. Y acá tenemos una secuencia de a los 20 días post cirugía, a 2 meses post cirugía y 2 meses post quimioterapia también. Fíjense en las curvas que tienen aquí en la imagen de la mano izquierda, de la mano derecha, cómo es que se delimita el volumen tumoral y cómo también se puede visualizar la dosis de radiación que controlamos para que se diseminen para el control de enfermedad subclínica. Eso se llama dispersión. La tomografía tiene que ser en las mismas, una tomografía de preparación o simulación, de preferencia con contraste, de preferencia con sedación, tiene que ir sumada a la fusión de imágenes, tanto de las resonancias o tomografías previas. Ganamos en recomendaciones prácticas cuando le decimos a los pacientes o a los médicos que refieren que vengan con las imágenes completas,
no informe, sino en imágenes. El medio electrónico es mucho más ganancia de tiempo que otra cosa porque los sistemas los incorporan y los podemos trabajar en mayor volumen. Luego definimos que hay un área de tumor que tiene que tener una expansión línea roja de más o menos 1.5 centímetros, cuando la anatomía lo permita, obviamente, no en la calota, y el volumen de planeamiento se expande 0.3 o 0.5 centímetros más, siempre respetando los órganos en riesgo. Esta fusión de imágenes es vital en fases T1, en FLAIR, porque nos abre los ojos en cuanto a las zonas de riesgo y se mantienen los criterios de tener todas las estructuras que ven en esta lista de la margen superior derecha visualizada y controlada en cuanto a la dosis que debe recibir esta terapia que se da en forma de arco. Por lo tanto, todos los órganos deben ser considerados en el cálculo. Órganos de riesgo implica un trabajo bastante minucioso y es por eso que se toma tiempo para poder tener bien claro dónde está cada parte de la anatomía y dónde queda, y cuánto queda de dosis para estructuras que son críticas, como el tronco, el quiasma, cristalino, etcétera. Para esto tenemos que saber, y esta es una recomendación para los colegas de especialidad, que no se puede aplicar restricciones o constraints de adulto. Varían muchísimo en relación a los niños, porque el niño es totalmente diferente. Y acá tienen las cifras para una referencia muy grosera. Eh, con estos criterios ya bien claros, hacemos la planificación y hemos evolucionado del 3D al BIMAT, que es la versión más avanzada de MRT. En el año 2021 empezamos en la parte pública y un poco antes en la privada a hacer técnicas volumétricas de BIMAT, que es lo que creo que debería ofrecerse a estos pacientes, a estos pequeños pacientes. Y este caso que les traigo es una radioterapia inicialmente tratada en el 2021, que empezó a recibir el protocolo de 2 ICE inicial, la radioterapia como estaba planificada en la imagen, y luego tuvo el tercer curso de quimioterapia y continuó. Se observó en el control del 8 de junio de 2021 los cambios que se ven en la margen inferior derecha. Había una imagen quística que se observa en este corte. Había captación nodular y era muy sugestivo de persistencia. Este escenario más complicado. Se hizo una planificación con técnica avanzada y este gráfico muestra todas las estructuras que están consideradas en el cálculo antes de poder planificar, antes de poder autorizar el inicio de tratamiento. Se hacen pruebas incluso sin paciente para tener todo bien mapeado y controlado para que la radiación no salga de control. ¿Qué hacemos con las recurrencias? Hemos tenido algunos casos de recurrencia por el comportamiento agresivo del tumor y gracias a la disponibilidad que tenemos tanto en lo público como en lo privado, ensayamos hacer radioterapia intraoperatoria, con una radioterapia que tiene muy bajo voltaje, pero alta transmisión de energía. Y estos casos, acá tienen uno, fue una niñita de 3 años que hace el diagnóstico por resonancia en abril 2021, se hace la resección local en otra institución, en el niño de Lima, en el Instituto Nacional del Niño, en abril 2021, sale la patología, muestra su comportamiento agresivo, el Ki-67 alto, la sobreexpresión de P53, etc. Y la resonancia del encéfalo muestra persistencia de un nódulo sólido multilobulado que realza el contraste en el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Que es bastante visible en la imagen. Vamos a ponerlo por acá, esto sí. Luego del primer ICE persiste el nódulo, acá lo tienen ustedes en imagen, al junio 2021, luego de pasar 2 cursos, y se decide hacer una resección local amplia ante la persistencia del nódulo, y se propone darle la intraoperatoria, en este caso, sin, digamos, abriendo camino en esta patología, decidimos dar radioterapia intraoperatoria, 30 grays a superficie, con lo cual se hacía una dosis parcial de adelanto o de escalación de dosis, y el aplicador era un aplicador esférico que se colocaba en el lecho tumoral recientemente resecado, en un tiempo total de 23 minutos adicionales en sala de operaciones. La congelación confirmó la neoplasia viable
del diagnóstico original. El control posterior en agosto 21 mostraba áreas de gliosis, no restringe la difusión, más bien eran cambios que se visualizaban más como aspecto cicatrizal. Como era un adelanto de dosis y era una dosis bastante acotada, se dio la dosis convencional radical de que usamos en todos los demás pacientes. Y recibió de julio a septiembre los 60 grays que nos toman 30 sesiones o días de tratamiento. Recibió y completó 3 cursos más de quimioterapia. En total recibió 6 cursos hasta enero de 2022. Los cambios posteriores mostraron gliosis, alejaron la posibilidad de reactivación de enfermedad y más se acomodaron a los aspectos cicatriciales sin o casi ninguna secuela neurológica al momento. Las tomografías de control también mostraban igual buena evolución, solamente cambios cicatrizales. Y su evolución clínica, y esto puedo decirlo hasta el 2024, ha sido que el paciente es asintomático neurológico y continúa con controles periódicos en la institución. Nosotros tenemos en general entonces, este es un ejemplo que les traía, solamente criterios de protocolos de neuroimagen que tenemos que exigir el grosor de cortes, se los recomiendo mucho, ¿no? Y protocolos de toma de imágenes con las secuencias ya conocidas, al menos T1, al menos el FLAIR, y estos son irreemplazables para el diagnóstico y posterior decisión terapéutica. Igual, como ya les mencioné, el criterio PENTEC es el que utilizamos en este caso para gliomas de alto grado, pero se aplica para la misma prescripción y no sobrepasar tolerancia de órganos. Hacemos uso de las referencias en general 2018 en adelante, pero PENTEC es nuestra Biblia para manejarnos en cuanto a las tolerancias de los órganos que se ponen en riesgo. Mi conclusión, para ya no alargar más estas magníficas presentaciones que han habido, es que esta es una patología primaria diferente a otros sarcomas, que es altamente vascularizado, y eso es una oportunidad, que la epidemiología no está bien aún entendida. Hay alta incidencia en Perú, pero debe ser o bien mayor capacidad diagnóstica o bien una razón diferente que está haciendo que la incidencia año a año suba. En el instituto tenemos 25 a 30 casos al año y en lo privado no bajan de 25 casos al año. En total es, como ya mencionaba, una incidencia extraordinariamente alta y hay que entenderla mejor. Pero es curable, en el más del 70% es la meta de sobrevida global. La oportunidad de tratamiento entendemos que es el tiempo, el equipo multidisciplinario entiende que hay que actuar rápido, la radioterapia debe ser de alta especialización, recomendamos intensidad modulada o BIMAT, y las restricciones deben ser muy estrictas. El criterio PENTE que les mencionaba garantizan mejor calidad de tratamiento. Existen las más frecuentes recurrencias que son en la vecindad del lecho tumoral, y esperamos todavía algunas experiencias de radioterapia fraccionada estereotáctica, calidad de radiocirugía, pero con límites adecuados. Abordaje multidisciplinario fundamental para tratar de emular los resultados que vamos mejorando en cada generación de experiencia. Este es el grupo del INEN, donde siempre hay reuniones, están todos, desde el genetista hasta el radiooncólogo, por decirlo, están siempre el trabajo es a favor de nuestros pequeños pacientes. Muchas gracias y cualquier cosa tienen mi correo para poder comunicarnos. Muchas gracias, doctor Custodio, doctora Rosdali, doctor Gustavo, doctor Sandro. Unas magníficas presentaciones en esta noche en que a Perú le toca ser parte de este gran engranaje que es la FLAN, que es la Universidad FLAN, que permite llegar a todos los colegas en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Gracias a ustedes, yo no sé si habrá cuerpo para más, pero nos hemos pasado más del tiempo previsto. Así es que el agradecimiento a cada uno de ustedes, creo que Marcelito me va a colgar por el tiempo, ¿no? Gracias a ustedes, gracias por todo y nos vemos en la próxima reunión de la Universidad FLAN. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.